decíamos que la demencia es una enfermedad de origen biológico, es un problema de salud pública, ¿por qué? Porque la persona con demencia tiene una dependencia física en lo que respecta a la atención emocional y ya no puede desarrollar su vida como la desarrollaba con anterioridad a que aparezcan los primeros síntomas. Aún así les digo, hay personas que tienen síntomas, por ejemplo, de Parkinson y no desarrollan demencia. Es decir, empiezan con todos los síntomas físicos, ¿no? Y todavía no han desarrollado o se espera que a posteriori la persona... Bien. Sí. ¿Ya han grabado las frases? Sí. Sí, sí. Bien. Y les voy a compartir el PDF este. A ver. Vamos a ver si acá puedo sumar a la gente. ¿No? ¿Por qué? Ah, ahí está. Se pueden ir uniendo ahora de manera, porque si no, viste, estaba yo mirando los que se querían unir. Hola, Gustavo. Hola, Milagros. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan? Bueno, muteen los micrófonos que después yo les voy a habilitar para que puedan preguntar. Ah, ya están pudiendo unirse solos. Me alegra. Bien. Bueno, entonces tenemos que es alarmante la proyección, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se diagnostican en mayores de 65 años. La demencia también puede afectar a adultos más jóvenes, que es esta demencia de inicio temprano que yo te comentaba. Y el impacto de la demencia va más allá de lo del individuo porque afecta a la familia, afecta a los cuidadores y la demencia es una carga financiera, ¿no? Y emocional para la familia. ¿Por qué financiera? Porque, por ejemplo, sabemos que si la persona quiere ser o va internada, todos los centros de adultos mayores están cobrando aproximadamente $1.500. Yo les digo dólares porque es un dato que tengo de antes. Entonces, ustedes piensen que una persona para estar internada está pagando aproximadamente 1.500.000 pesos. O entre 1 millón y 2 millones de pesos, ¿no? Para poder residir. Y ustedes piensen también que en una residencia tiene cuidado 24/7, le dan la comida y hoy por hoy sabemos lo costoso, ¿no? Que está la vida. De todos modos, también esto resulta una injusticia porque si pensamos en los sueldos, no están en equiparación, ¿no? A lo que significa lo que se está pagando en los geriátricos. Pero no es función nuestra en este momento hablar de eso, pero es un dato no menor que quería compartirles. Entonces, si se suman los costos indirectos significativos, como la pérdida de productividad que tiene la persona, porque a lo mejor la persona, si bien estaba jubilada, tenía alguna actividad, ¿no? Que cuando empieza la demencia debe dejar de hacerla porque no está pudiendo, por ejemplo, manejar el dinero, se pone muy nerviosa o ansiosa, ¿no? En estos términos. Es ahí donde también tenemos que tener cuidado porque estas personas pueden ser víctimas de una violencia económica. Es decir, al no poder manejar, ¿quién va a administrar sus medios y sus recursos? Entonces, es crucial desarrollar estrategias y programas de prevención, ¿no? Para que las personas con demencia y sus cuidadores y la comunidad los incluya y les dé bienestar. Entonces, es parte de la formación también conocer cuáles son los derechos y obligaciones de un cuidador, de un acompañante en relación a esta falta de derechos que está, no, esta falta de derechos no, esta posible vulneración de derechos por la cual va a atravesar la persona con demencia. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas principales de la demencia?
Por ejemplo, la demencia es el resultado, como les decía esto, de la destrucción o el daño del cerebro de la persona. Es decir, de sus células cerebrales, de su funcionalidad neurológica. Y varía según, por ejemplo, vemos que las causas más comunes del Alzheimer está causada por una cosa que no se puede manejar, que hay una proteína que empieza a incrementarse y que mediante un análisis puede ahora detectarse. Antes, por ejemplo, no se podía detectar que la persona tenía Alzheimer. Por eso les digo, por ejemplo, yo el otro día en el consultorio fue una señora que me dijo, mire, me diagnosticaron Alzheimer. Y yo la vi a la persona muy asustada, pero no demenciada, ¿me entienden? Pero ustedes imagínense que a los 68, 70 le digan, Polis, el análisis te dio que tenés Alzheimer. Yo voy a cumplir 60, ustedes imagínense que yo vaya y me diga, es un análisis. Me imagino yo que conozco, me imagino el progreso de la enfermedad, pero todavía no estoy teniendo síntomas. Entonces, uno puede decirle, mire, a usted en el análisis, por ahí los médicos son re salvajes. Hola, tenés Alzheimer. Imagínense, esa mujer fue muy angustiada. A lo que yo le dije, mire, su análisis da que usted tiene esta proteína, ¿no? Presente, pero usted siente alguno de los síntomas y ahí yo le nombre esto. Empieza a dormir más horas o empieza a tener trastornos con el sueño. Ella me dijo, no. Empieza a tener problemas cognitivos. Acuérdense que usted esta palabrita cognitivo significa cognitivo, cognoscere, memoria, conocimiento. Empieza a tener problemas en la memoria y en el conocer. La demencia vascular, esto que yo les decía, la persona empieza, sus vasitos sanguíneos empiezan a ser más débiles y la irrigación del cerebro empiezan a producirse estos pequeños accidentes cerebrovasculares o micro-ACV, es decir, microhemorragias que afectan las distintas partes del cerebro y eso, si le sumamos otro chic, ¿me entienden? Ahí tenemos la demencia vascular, que son las demencias por estos microinfartos. ¿Y saben qué es lo que producen los microinfartos? Los golpes de presión arterial. Entonces, si la persona no controla su hipertensión, es posible que empiece a tener, ¿no? Estos pequeños ACV. Y estos pequeños ACV, más otro pequeño, ya empiezan, ¿me entienden?, a producir algunos daños cerebrales. La edad genética, especialmente después de los 65, la genética del cuerpo empieza a cambiar y si bien, como me preguntabas vos, ¿cómo es tu nombre? María. Como me preguntabas vos, María, si la demencia es parte de la edad, sí. Después de los 65 hay más riesgos. ¿Por qué? Porque empezamos a producir, como el envejecimiento genético, células que pueden llegar a producir. Pero esto no significa que todos los adultos mayores, que ustedes deben conocer un montón de personas de 80, 85, que están brillantes del cerebro, pero que tienen los achaques de viejo, estoy cansado, no me quiero levantar, empiezan a tener un poquito de depre los adultos mayores. Y la depresión es completamente distinta a la demencia, ¿no? Entonces, un adulto mayor puede no querer levantarse de la cama, y eso no significa, ya estás haciéndote el vago, no querés hacer. No, puede significar que esté con un poquito de depre. O también puede significar que hace un montón de frío, y Dios mío, si yo pudiese dormir y quedarme todo el día viendo Netflix. No, Netflix no, me gusta más HBO ahora. Me quedaría. Entonces tengan presente que la depresión también es lo que puede tirar a la cama a un adulto mayor y no la demencia. Entonces, como trabajadores de la salud mental, como trabajadores de acompañamiento o enfermería, o psicólogos, o trabajadores sociales, o fisioterapeutas, tenemos que pensar que no es que la persona se tiró la bata, tenemos que pensar que también puede tener depresión. Y yo les digo que yo me encuentro con más depresiones que con más demencias en los adultos mayores, ¿no? Bien.
Factores modificables como la presión arterial alta, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, ni les cuento. El alcohol, ustedes saben que sube la presión, cambia el ritmo cardíaco, produce una sensación física completamente distinta. También hay mucha demencia relacionada al consumo de alcohol o otra cosita. El adulto mayor toma, o el adulto, porque digo adulto mayor, el adulto llega a la casa, se toma está un poquito mal, no puede dormir, ¿y qué se toma? Una pastillita. Bien. ¿Y qué tal si en la comida se tomó 2 o 3 vasitos de vino o una cerveza? Y después le manda la pastilla. Cóctel peligroso. ¿Cuál es la recomendación que les doy? ¿Querés chupar? Chupa tranquilo, discúlpame el término, pero hablando, toma todo lo que quieras, pero no tomes la pastilla. Si tomas la pastilla, no tomes alcohol. Si tomaste alcohol, no tomes la pastilla. Si vas a tomar la pastilla, no tomes alcohol. Si querés salir y tomar, toma. Si no te podés dormir, báncatela. Espera un rato hasta que se te pase el efecto del alcohol. Porque hoy por hoy, los peores cuadros con los que nos encontramos, más allá de la demencia, es la mezcla esta del alcohol con las pastillas. Y quieren que les cuente una cosita más. Más 60, hoy tenemos personas que consumen paco, personas que consumen cocaína, personas que consumen alcohol y que después le meten a la cocaína, personas que fuman porro, personas que toman alcohol y que encima le mandan a la medicación. Así que no dejemos de pensar que hoy por hoy nos estamos encontrando con personas más 60 con consumo problemático de sustancias y que a eso le mandan la pastilla, el chupe. ¿Y qué? ¿Saben qué? Podemos decir, ¿tiene demencia? No, tiene un consumo problemático de drogas y le ha atravesado la medicación y encima toma alcohol. No dejen de tenerlo presente a esto y no dejen de pensar que el alcoholismo, el alcohol y el tabaco son las drogas legales más comunes que nos están produciendo trastornos en las personas de más de 50. O eso, por ejemplo, en el consultorio lo veo. Pero ¿quieren que les diga una cosa? No lo veo como consulta. No va la persona y dice, mira, chupo de más, me tomo la pastilla. No, va la esposa o va el esposo, porque también, o la hija. El otro día atendí en urgencia, que me llamaron de enfermería, una mujer de 65 años consumidora de paco. O sea, ¿ustedes lo piensan a eso? No, son cosas con las que nos vamos a encontrar cada día más. ¿Por qué? Porque la persona lo mantiene oculto, ¿no? Pero es una realidad que hoy por hoy, paco, ¿sabe qué es el paco? Es una cocaína para personas que no tienen guita, ¿me entienden? Si la persona tuviese plata, quizás consumiría cocaína. No les digo que es mejor el paco que la cocaína, pero sí les digo que la cocaína da una saciedad mejor que la que da el paco. El paco produce un pico y después se quedan con un síndrome de abstinencia que quieren más, quieren más, quieren más, terminan gastando más que si consumiesen cocaína. No estoy dando una recomendación, ¿me entienden? Pero les digo que esto yo lo veo a diario en la clínica. Bien, entonces, la demencia frontotemporal o de cuerpos de Lewis asociada a la enfermedad del Parkinson, al HBI, el VIH, que es el SIDA, que produce, no siempre, pero muchas personas con VIH terminan teniendo una lesión cerebral, y a la Corea de Huntington, que no sé si lo ubican, son esas personas que tienen como problemas motrices que les cuesta incorporarse. Yo vi personas muy jóvenes con Corea de Huntington, pero que terminan o no en demencia, ¿me entienden? El Parkinson puede terminar o no en demencia. La Corea de Huntington puede terminar. Por eso es importante que el estilo de vida saludable, el ejercicio regular, eso no hago. Pienso, es difícil. Digan, es como un mandato social. Vieron que nos dicen, come saludable, hace ejercicio físico. También fíjense que el ejercicio físico ayuda después a esta cuestión de la genética orgánica. No todos tenemos
una vejez asegurada de que no nos vaya a doler hasta el alma, ¿me entienden? Yo, por ejemplo, voy a cumplir 60 años a fin de año y tengo ya el hombro en pausa y la cadera izquierda en pausa. ¿Por qué? Porque duermo del lado izquierdo. ¿Y por qué? Porque tengo unos kilitos de más. Entonces, pobre mi cadera y pobre mi hombrito. Ahí todo el peso. Entonces, bueno, son estas cosas que nosotros vemos, yo por lo menos lo estoy viendo ahora, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Una dieta equilibrada, ¿por qué? Porque evita el colesterol, hace que nuestras arterias estén mucho mejor, que nuestro sistema circulatorio esté mejor, que nuestro organismo en general esté mejor. Fíjense que, por ejemplo, un ataque de hígado es similar a una depresión. ¿Qué le pasa a la persona que está con un ataque de hígado? Aparte de tener síntomas horribles físicos, un bajón. Y el bajón está relacionado al ataque de hígado y está relacionado a la depresión. Entonces, si muchas veces nosotros tenemos una dieta más saludable, vamos a evitar un ataque de hígado que produce síntomas compatibles a la depresión, ¿no? Entonces, es sumamente importante hacer actividades mentales, como por ejemplo rompecabezas, juegos de mesa, jugar a las cartas, crucigramas, la lectura, ¿no? La actividad práctica, la actividad recreativa, las plantas, el cuidado de las plantas, sacar a pasear a las mascotas. Fíjense cuántas cosas están asociadas, ¿no? El cocinar, el hacer una alimentación saludable, el tener una huerta, todas esas cosas, fíjense, nos van llevando a tener una rutina que va acompañada de una mejor calidad y de un bienestar de vida. Bueno, espero escucharlo a esta clase y hacer alguna de estas cosas. Después voy a escuchar la grabación. Me cuesta porque yo soy mucho, bueno, yo hago muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, les cuento, ayer hice un taller de esponjado, hicimos una agenda, y no se dan una idea, veo la agenda y me encanta, ¿no? Hace un mes más o menos hice con mi hija un taller de tejido, me hice una mantita, y realmente a veces uno posterga estas cosas que es a lo mejor yo digo, al que sabe crochet, haga algo, plásmelo en un acto concreto. Trasplante una planta y búsquese tarritos y haga plantitas. Yo, por ejemplo, tengo una menta que me ha dado un montón de plantitas y, por ejemplo, en vasitos les metí tierra y estoy haciendo plantitas de menta. ¿Me comprenden? Son pequeñas cosas, pero que nos hacen hacer un giro, ¿no? En lo cotidiano de la vida. Y si son cuidadores, si son acompañantes, fíjense, estas pequeñas cosas llevan, ¿no? A hacer algo distinto, a ir como, no sé si escucharon el tema de Charly García haciendo de la cama al living. Salgo de la cama, me voy al living, prendo el tele, ¿me entienden? O como me vuelvo a meter a la cama, salgo, voy, vengo, ¿no? Y hago un circuito que a veces el descanso que nosotros tenemos el fin de semana, fíjense, es celu, cama, me acuesto, pantalla, tele, cama. ¿Por qué? Porque también estamos cansados. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? De nuestra vida cotidiana hacen a una mejor pensar, ¿no? Lo que es la calidad de vida. Vamos a empezar ahora un poquito a hablar de los síntomas de la demencia, que es sumamente importante que los tengan presentes. La demencia empieza con problemas con la memoria. La memoria. Escriban al lado de memoria problemas cognitivos. Cognitivo. Esta palabrita que ustedes como trabajadores de la salud y de la salud mental deben ya incorporarla como un léxico o como un diccionario, ¿no? Lo cognitivo con G al medio, está relacionado directamente con la memoria. Entonces, ¿qué es tener problemas con la memoria? Acá les voy a decir algo que quiero que presten atención. Y no es para defenderme yo misma. Yo tengo un manojo de llaves. Este ejemplo siempre lo pongo en las clases de AT. Tengo un manojo de llaves y digo, uy, ¿cuál es la llave de la puerta de adelante? ¿Cuál es la llave del garage? Uy, siempre me equivoco.
Uy, ¿cuál es la llave de la puertita del fondo? ¿Ese es un problema cognitivo? No. Ese es un problema que empieza con un olvido, ¿no? Pero no es un problema. ¿Por qué? Porque yo agarro la llave y voy y pruebo. Es siempre la misma gilada. 10 veces pruebo las 4 llaves para abrir la puerta. Bueno, eso no es un problema cognitivo. Ese es un problema funcional, ¿me entiendes? Pero que no resulta un problema. ¿Por qué? Porque probaré las 4 llaves hasta dar con la llave indicada. ¿Qué podría hacer? Ponerle un esmalte rojo a la llave de la entrada. ¿Vieron que hay muchas llaves que les metemos a esmalte o una sticker o algo, una cinta para acordarme? Bueno, o mandarlas en otro llavero, pero es mucho más funcional. Ese no es un problema cognitivo. ¿Saben cuál es un problema cognitivo? Tener la llave en la mano y no saber para qué sirven las llaves. Me pierdo el razonamiento funcionan. Y es ahí donde tenemos ya un problema o un déficit del orden de las demencias. Porque todos sabemos para qué sirve una llave. ¿Me entienden? Les pongo el ejemplo de la llave. A lo mejor van y le preguntan a una persona con demencia, ¿qué es esto? ¿Son las llaves? ¿Qué es? Y le va a contestar, ¿me entienden? No es una prueba para diagnosticar. Pero les estoy poniendo un ejemplo, qué es lo que le pasa a la mente de la persona con demencia. No puede organizarse. Quizás agarra las llaves y las mira y en un momento se conecta, ¿no? En decir, por ejemplo, yo atendí a una mujer que había empezado con los síntomas de demencia, tenía muchas casas y dice, tengo un manojo de llaves y no sé, y siempre que quiero ver cuál es la llave de cada casa, lo pienso y después las dejo tiradas ahí y no sé qué llavero corresponde a cada una de las casas que yo alquilo. Pero no tiene como la voluntad de empezar y terminar. Empieza a cocinar, prende el gas y deja el gas encendido porque no sabe que seguido del gas va el fósforo o el encendedor o el magic click, ¿me entienden? Entonces, ahí, o prende el fuego y después de golpe sale y se va y sigue viendo tele. Y viene la hija y dice, mamá, ¿para qué dejaste prendido el fuego? Son las 5 de la tarde. Ah, y todavía no comió. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí estamos hablando de un problema con la memoria o de un problema cognitivo. Y la memoria también tiene memoria a largo plazo, memoria reciente y memoria a corto plazo. A ver, memoria a corto plazo. Anda a comprar puré de tomate y queso de rasar que estoy preparando la pasta. La persona sale, esto, el marido lo manda. Anda. La persona sale, llega al negocio y tenía que comprar. ¿No se acuerda? Entonces vuelve, dice, ¿trajiste todo? No. Una mente olvidadiza, me olvidé de comprar el queso, ¿me entienden? No, pero acá no hay registro. Y acá es donde podemos empezar a ver estas fallas en la memoria. Es decir, hubo una indicación, memoria reciente, hubo un pedido, la persona sale y se olvidó, ¿no? Entonces ahí está, viste que recién comimos y a lo mejor quiere volver a comer. O sea, no hay registro, ¿no? Entonces, no hay registro, dificultad para recordar nombres o fechas, ¿no? Pero acá yo me defiendo un poco, porque yo me olvido de los nombres. Me acuerdo de la cara del artista, por ejemplo, y me olvidé del nombre. Y después un rato digo, era Diego Peretti. Me acuerdo que hizo, ¿ven? ¿Cómo se llama esta serie? De hecho, me olvidé el nombre de la serie, que hizo una serie de Diego Peretti. Los simuladores, ¿ves? Me olvidé, ¿me entendés? La serie de los simuladores, Diego Peretti, tengo la imagen, pero me olvidé de la serie. Y dentro de un rato a lo mejor la recuerdo. Eso no, esos son como que después de un tiempo nos empiezan a fallar las conexiones entre estas series agrupadas que en la juventud y en la edad adulta son como muy rápidas, pero ya después de pasado un tiempo, por ejemplo, nos pasa, ustedes intentaron aprender inglés, es decir, las palabras que aprendieron hace muchísimos años las tienen intactas,
Pero incorporar después de los 30, de los 40 años, un nuevo vocabulario cuesta y cuesta bastante. Entonces decimos que, por ejemplo, la memoria funciona fantástico en la infancia, en la niñez, ¿no? En la adolescencia. Y esa es la memoria a largo plazo que suele tener el adulto. Cosas pasadas, las recuerda de una manera nítida y empieza a tener deterioro o deterioro leve o deterioro progresivo de las cosas recientes. Bien. Dificultad para concentrarse o realizar tareas que requieran de un pensamiento complejo. Por ejemplo, era fantástica cocinando, pero después empieza a tener dificultad para planear o resolver un problema. Entonces se queda como tildada la persona, se enoja, ahí es donde se puede enojar y empezar a insultar o revolear cosas, y ahí decimos se ha puesto agresiva. Pero es como que se suma en esa impotencia de que no puede realizar aquello que estaba realizando. Cambios en el lenguaje, dificultad para encontrar las palabras correctas o hablar con fluidez. La persona empieza a tener pausas, ¿no? Empieza a tener un deterioro en el hablar con fluidez, en organizar el pensamiento, y empieza como a sentirse aturdida. ¿No vieron que empieza como a tener agitación, a tener ansiedad? ¿Por qué? Porque todas estas cosas la persona las registra y no puede explicarlas. Y viene el familiar, ay, ya de vuelta, vos te estás olvidando de las cosas, te olvidaste de tomar los remedios, no has comido, están ahí esos platos sucios, y a lo mejor la persona no los lavó porque encontró la esponja, pero no encontró el detergente. O abrió el agua y no le salía el agua caliente, y a lo mejor quiso regar las plantas, en ese momento que vio el agua, salió. Y esto, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Vieron que hay gente que tiene atención dispersa, ¿no? Pero esto es distinto, ¿no? Vieron que hay gente que empieza a arreglar el ropero. Bueno, Roxana, empiezo a arreglar el ropero. Ah, mira, me encuentro con la caja de recuerdo. Ah, bueno. Y ahí digo, ah, mira esto, me pongo a leer cartas, qué sé yo. Y veo que tengo la cama llena de todas las cosas del ropero. Digo, ay, tendría que sacar los zapatos para ilustrarlo. Saco los zapatos, me voy al patio, veo otra cosa. Bueno, pero no se trata de eso, se trata de otra cosa, ¿no? ¿Cómo reacciona el familiar? Muchas veces reacciona diciendo, bueno, ya no estás pudiendo hacer nada, me voy a poner yo a hacerte todo, sobreprotegiendo, retando, ¿no? ¿Cómo ayuda el acompañante? O el cuidador. Uy, esta vieja ya dejó todo tirado de vuelta, puedo guardar. No. Debemos empezar a reaccionar con volver a la persona, a conectarla y ayudarla a que pueda cumplir pequeñas rutinas, pequeños logros, acompañarla y no. Bueno, yo sé que los acompañantes y cuidadores no lo hacen, pero a veces los cuidadores y acompañantes estamos un poquito cansados. Entonces, bueno, es ahí donde yo les digo, paremos un poco y veamos cuál es el margen de lo posible. También se lo comuniquemos al familiar, decirle, mira, esto está pudiendo, esto no lo está pudiendo hacer. ¿Mm? Y alentar a la persona, decirle, bueno, quédate tranqui, ya lo vas a poder hacer. Ya después vamos a ver, cuando la persona le agarra esta desesperación, ¿qué hacer? ¿No? Porque es desesperante. Ustedes piensen que les pase esto, de estar perdidos en el mapa, de cosas que antes ustedes podían manejar, de no encontrar su billetera. Ah, me la chorearon, me la sacaron, no la encuentro. Mi pullover, estoy muerto de frío, ¿dónde está mi pullover? Y nos olvidamos de que teníamos un montón de sillas donde dejábamos las cosas, o de que lo olvidamos, de que lo usamos el día de ayer, ¿no? Y que está en el comedor, y que no está en la cama, y de que me lo saqué anoche, cierto que anoche tenía calor porque estaba la estufa prendida, está en la mesa. No, eso no existe. Busco el pullover y no lo encuentro, ¿me entienden? Entonces, todas estas cosas deben ser comprendidas para acompañar, incluso para estar conviviendo, porque es sumamente desgastante para el familiar, ¿no? Yo, Sí. por ejemplo, que mi papá el año pasado le quitaron su pierna. Sí. Y fueron 3 cuidadores. Uh-huh. Y
Y la última que llegó, lo que mi papá ya andó, que bueno, Sí. tiene como 50 kilómetros. Sí, Lo veo y me dice, estaba acostado en mi Sí. cama, y me dice, no, dice, yo no voy a romper la espalda si no te levanto. sí, Dice, no, dice, yo no puedo. claro. La miró mi papá, la saludó y como que ella lo miró, bueno, mi papá la anotó. O sea, una de las cosas, María, que vos estás comentando, debemos ser muy cuidadosos. Las personas con demencia, y no es el caso de tu papá, tu papá está amputado. Sí. Las personas con demencia tienen un registro de todas las estupideces que puede decir un familiar, a este viejo ya está perdido, bla, bla, bla. Hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos de las personas que están pasando por un momento difícil. Ustedes piensen que una amputación, la persona ha dejado de tener la funcionalidad que tenía. O sea, por ejemplo, si tenía unos kilitos más o era gordito, ya le costaba quizás moverse. Y si le sumamos la amputación, está doblemente dificultado, porque tiene sobrepeso, porque tiene la amputación, porque seguramente viene de una diabetes, Sí. porque tiene una diabetes. Ustedes saben que la diabetes y la depre van ahí, de la mano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a... ¿Qué hacemos, no? Tengamos respeto y podemos eso explicarle a un familiar y decirle, mire, yo puedo atender a la persona, pero no puedo movilizarlo. Y a lo mejor ahí el familiar le dice, mire, yo estoy todo el día, yo lo sé movilizar, ¿no? Por eso es sumamente importante también conocer esto que ustedes estudian en enfermería. ¿Ya vieron la parte de movilización de pacientes? Bien, la movilización de pacientes es un dato sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes vieron cómo las enfermeras hacen... Sí, técnicas, hay técnicas. Entonces, aprendamos las técnicas, ¿no? O no, porque si nosotros no somos cuidadores, no tenemos obligación de tener técnicas para movilizar al paciente. Pero es conveniente, resulta conveniente. Bien. Cambios en el lenguaje, problemas en el razonamiento y el juicio, como esto que yo les decía recién, tienen dificultades para tomar una decisión o resolver un problema que antes resolvían. Y ustedes se creen que la persona no se da cuenta. Entonces, debemos tener mucha humanidad para poder comprender y entender. Cuando la persona le agarra el berrinche, no es el berrinche, es la frustración, es la limitación, no lo estoy pudiendo hacer. ¿Qué puede agarrarle? Un ataque de sarna, profundizarle la depresión, o un ataque de ira. Sí, te escucho. ¿Alguien quería preguntar algo? Bien. Bien. O un ataque de ira le puede agarrar. ¿Entienden? Yo les cuento que los ataques de ira o los ataques de bronca tienen relación a esto que vos dijiste. O el paciente se larga a llorar y se queda entristecido y empacado ante un destrato o un maltrato, o reacciona con un broncón bárbaro. De todos modos, les digo que no siempre se reacciona con bronca. Mayoritariamente son cosas que la persona se traga. Esto es así. Bien, cambios de personalidad como volverse más irritable, ansioso o deprimido. También la medicación puede producir estados como de letargo, estados de movimiento así, ¿vieron? Repetitivo, estados de rigidez muscular, estados de que la persona estaba caminando y de pronto deja de poder movilizarse. Son todas cosas que debemos observar e informar. Puede estar más ansioso, puede estar más deprimido, puede tener cambios en el comportamiento, volverse agresivo, desorientarse o desinhibido. ¿Qué significa desinhibido? Puede tener síntomas, ¿no? De decir groserías. Mi papá no era así, ¿no? Hay, por ejemplo, la demencia frontotemporal o algunos estados del Parkinson pone a la persona un poquito como exacerbada desde el punto de vista sexual. ¿Vieron cuando se habla del medio viejo verde? O mujeres también como muy sexualizadas. Esto se puede encontrar en los hogares, ¿no?
conductas muy sexualizadas, pero también pueden corresponder a que eran medios ojo alegre o desinhibidos, ¿no? Hay algunos que conservan, ¿no?, esta cuestión de, por ejemplo, hay adultos que dicen, yo que voy a ir de esos viejos y se creen que nada que ver, ¿no? Mira, la vieja esa, y yo, chuy, y vos, por ejemplo, mi papá. Mi papá tiene 84 años y se cree Brad Pitt, no sé, yo le digo, vos, le digo. Porque si mira esa vieja, le digo, papá, le digo, esa mujer tiene 10 años menos que vos. Bueno, ¿me entiendes? Pierden como esa cuestión, ¿no? De la corporalidad, de volverse, de desinhibición. A veces mi papá se manda con cosas como que es inimputable. Yo digo, le digo, ojo con lo que estás diciendo, ¿no? No lo han notado esto un poco como que no, pierden un poquito los filtros. Pero eso no significa que tengan demencia, pero cuando hay demencia se pierden filtros. Por ejemplo, les digo, muchas veces las personas con demencia frontotemporal o con demencia por tumor, tienen conductas y actos sexuales un poquito preocupantes, ¿no? Que los pueden llevar, por ejemplo, a tener exhibirse desnudos, no tener, ¿no? Pero no siempre es así, ¿eh? No lo tomen como que es algunas personas frontalizadas no manejan su control impulsivo sexual. O también puede ser que a las personas con demencia o con padecimiento mental se les priva de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ya estás viejo para tener sexualidad. O esta persona tiene demencia, ¿cómo va a tener sexualidad? Sí, la sexualidad existe y está presente en todos los momentos de nuestra vida. Yo les diría hasta el momento final. Hay personas más efusivas y hay personas más, pero la demencia no quita, ¿me entienden?, la manifestación de la sexualidad. A algunas personas sí, y a otras personas las estimulan. Entonces, tengan presente que no tiene que ver con que sea un degenerado, con que sea, no, tiene que ver con que a lo mejor durante su vida fue, ahora que está con demencia tiene menos filtro, ¿me entiendes? Tómenlo desde esa perspectiva. Y también puede haber adultos mayores o adultos que no tienen demencia y que son mano larga, ojo, ¿me entiendes? Porque esto, ¿saben por qué traigo este tema de la sexualidad? Porque las personas que trabajan en los hogares, hemos escuchado, o personas que trabajan cuidando a adultos mayores, dicen, el viejito es medio viejo verde o semincino. No, tengan presente que la sexualidad está siempre presente y que nosotros, como trabajadores de la salud mental, como enfermeros, como acompañantes terapéuticos, como cuidadores, vamos a decir, stop, usted se está pasando de raza conmigo y punto, límite, punto, ubícate. Yo vengo acá a trabajar, usted me ha tocado, punto, señalarlo. No quedarnos con la vergüenza. Yo les puedo asegurar que nunca más va a estar, ¿no? Y esta cuestión también de cuidados de higiene y confort. Piensen que la persona dependiente, el único contacto que tiene físico es con el enfermero, con el auxiliar, con el cuidador o en el momento del baño. Y que la persona tenga cierta sensibilidad, no, hasta el momento de su muerte tiene sensibilidad en los genitales. Entonces nosotros ahí debemos decir, lo voy a tocar, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando hacemos higiene y confort, en sus partes íntimas va a ser ahora, bien, ya está, se siente tranquilo, se siente, siempre respetar la intimidad, siempre respetar la genitalidad, siempre respetar el pudor, el cuidado, la sexualidad. Es algo que está siempre presente en la vida de las personas. Una mujer era acompañante de una persona joven que había tenido un accidente y que a su vez había una cuidadora, no, esa era cuidadora, y la madre se ponía muy molesta cuando este joven tenía erección y la persona tenía una discapacidad mental, no tenía una funcionalidad genital impedida. Es decir, su funcionalidad genital seguía estando.
¿qué pasaba? Estaba múltiple, impedida fisiológicamente para encontrarse con ninguna mujer, ¿me entienden? Entonces también debemos contemplar que la sexualidad está presente y poder hablar, ¿no? Porque a la persona la frustraba mucho esto, pero el único contacto era con su cuidadora. Entonces, bueno, todas estas cosas nos producen estrés, pero todas estas cosas debemos hablarlas, porque la sexualidad es parte constitutiva desde que nacemos hasta que ya no estamos más. Por supuesto que la sexualidad cambia, ¿no? Con el transcurso de la vida de la persona. Les recomiendo una película que justamente habla de discapacidad y sexualidad, que yo ya les recomendé, no, vos ya la viste, Isa, no la notes, que se llama 37 segundos, que tiene que ver con sexualidad y discapacidad. Y nos abre, ¿no? La perspectiva de lo que es la sexualidad en la vida del adulto y en la discapacidad. Está en Netflix, pero también hay otra película que se llama la que recomendó el otro día María José. María José está conectada. Que es esta película de Rodrigo de la Serna con otro actor, Martínez, que él es discapacitado y él le cambia la vida. Es hermosa esa película. Y también está la versión en inglés. Está la versión argentina. Buscan Rodrigo de la Serna, el bombón asesino, porque él le enseña, baila con el... Es un divino Rodrigo de la Serna. Bueno, esa peli es altamente recomendable porque también toca el tema discapacidad, ¿no? Y sexualidad. Bien, entonces, cambios del comportamiento, volverse agresivo, desorientado, desinhibido, problemas motores, por ejemplo, dificultades para caminar, dificultades para escribir, dificultades para vestirse. Yo les digo que cuando llega la demencia, la vida de la persona cambia por completo, porque aquello que era el eje de su vida deja de serlo. Por ejemplo, una persona que le encantaba el cine, que le encantaba la música, que le encantaba leer, que le encantaba escribir. Por ejemplo, les digo una supervisión última que hice en un acompañamiento terapéutico a una mujer que era escribana. Ustedes imagínense, soltera, sola, vivía con su prima, hacía actividad física, leía, era una persona que había sido profe en la universidad, pero de pronto, demencia, ¿no? Había sido casada y era viuda. Miraba la foto y decía, ¿quién es ese viejo horrible con el que estoy? Era el ex marido que había muerto. Dice, ¿qué hago yo con ese viejo horrible? Me parece que lo conozco, decía. Bueno, los libros todos en la habitación, nada. ¿Saben qué quería ella? Hacer recitar. Entonces, con la acompañante, y cantar canciones de Antonio Tormo. Viejísimo, Antonio Tormo. Entonces, bueno, se dan cuenta, ella quería recitar, entonces quería un micrófono y leía cosas de la acompañante. Entonces, nada que ver. No veía más películas, no veía tele y se enganchaba con algunos videos de Tita Merelo, música de antes, recitado, ¿no? Folclore, cosas más gauchescas, no sé, que la conectaban con su infancia en el campo. ¿Ven? Entonces, y ella decía, ¿cuándo me vas a llevar? Porque mi mamá y mi hermana me están esperando. Entonces, a su infancia, ¿no? Y no a su vida de casada, ¿no? A su vida de joven. Entonces, fíjense que todas estas cosas, ¿no? Empiezan a aparecer. Entonces, es importante recordar que estos síntomas no siempre son indicativos de demencia, estos que leímos. Otros problemas de salud pueden causar síntomas similares, por lo que es esencial consultar al médico. Les cuento un detalle fundamental. Cada vez que aparece una persona con demencia o síntomas compatibles con demencia, ¿saben qué es lo primero que le hacen? Un análisis de orina. ¿Por qué? Porque muchas infecciones urinarias producen síntomas compatibles a demencia, que cuando la persona se estabiliza, le dan el antibiótico, le dan agua, le dan líquido, que es una de las cosas que les pasa a los adultos mayores, no tomar líquido y tener estados de deshidratación, y por consiguiente, infecciones urinarias
graves a gravísimas que les pueden llevar la vida y empiezan con síntomas de demencia, chuc, hacen el tratamiento de la infección urinaria, empiezan a hidratar tuc, y desaparecen los síntomas. Así que una de las primeras cosas que hacen con una persona que desarrolla síntomas de demencia de golpe es hacer estos análisis y estos estudios de riñón. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a cortar 15 minutitos y volvemos en breve, así continuamos con la parte 2 del curso de hoy de acompañamientos terapéuticos en demencias. Cuando sí, te escucho, Gustavo, haz la pregunta ahora, dale. Bueno, cuando yo hice la formación en el campo de deterioro cognitivo y demencias, sí. Nos mostraron un test que es el Mini Mental de Florenstein. Ah, bien, qué interesante, Gustavo. ¿Y podés pasar el nombre? A ver, porque el estado mental es una examinación del estado mental, donde tiene que ir sumando puntos, que es en la parte de orientación, de fijación, atención, cálculo, hacer un dibujo. Ese estuvo muy bueno. Y eso se lo voy a empezar a hacer a mis viejos. Me encanta. Pásalo, Gustavo, el nombre, y para la clase próxima, o me lo compartís vos o lo busco y lo comparto. Gracias, Gustavo. Dale, lo paso por escrito en mensaje. Dale, Meta, pásamelo. Hay otro test que yo lo hago para descartar demencias, que es el test del reloj. Búsquenlo en internet, es re fácil. ¿Qué le tienen que indicar a la persona? Las horas dentro del reloj. El test del reloj es muy fácil. Es muy bueno ese. Dibújeme un reloj, ponga las... Ay, no me acuerdo ahora. Las 12:15 o las 12:40 o las 3 menos cuarto. 11:45. 11:45, ahí está. Póngame las 11:45 y ubique las manecillas en esa hora y acá le doy una hoja en blanco. Le dan una hoja en blanco con un lápiz y una goma. Y la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, el círculo cerrado. Segundo, los 12 números bien ubicados. Y tercero, las manecillas ubicadas significa que no tiene demencia. ¿Por qué? Porque acepta una orden, puede hacerla en un papel, puede dibujar un círculo cerrado, puede ubicar los 12 números. Entonces, ¿qué significa? Que lo viso, motriz, recibir una orden, mantenerla en mente y aplicarla en un papel funciona. Caso cerrado, no tiene demencia. Cosa de locos, ¿no? Pero está buenísimo. Búsquenlo. Y ese también nos enseñaron. Bien. Bueno, Gustavo, para la próxima clase les voy a compartir el test de Gustavo y les voy a compartir un link que explique brevemente esto del taser, del test del reloj. Bueno, gracias, Gustavo, un aporte hermoso.